Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo a las 8:06 de la mañana. Por aquí, por Noticias con Café, el primer programa del 2026. Gracias a todos y todas por estar por ahí. Recuerden que estamos haciendo periodismo independiente. Gracias a todos los que donan y que tan pronto empiece este programa y a través de este chat usted puede donar. Siempre, gracias por el apoyo, y ese fue nuestro último mensaje y sigue siendo nuestro mensaje de bienvenida al 2026. Espero que lo hayan pasado súper bien. Y la única información que vamos a traer hoy es precisamente lo que pasa hace ya 72 horas en que el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump decidieron invadir Venezuela para secuestrar, no es una captura, secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa para acusarlos o poner en sitio, en lugar, una acusación que data del 2020 a través de la Fiscalía de Nueva York, cuando estaban precisamente los republicanos y el presidente Donald Trump terminando su mandato, y en el 2020 bajaron una acusación a través de un gran jurado que aparentemente tiene una segunda vuelta, un superseding indictment, acusándolos a ellos dos, a otros dos coconspiradores y a Diosdado Cabello, que es hoy el ministro de Interior de Venezuela, de narcotráfico. Vamos a hablar sobre la conferencia de prensa de Donald Trump, sobre cómo reaccionaron en Puerto Rico, más allá del gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, gobierno republicano, que es un copycat de lo que hace el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. También cómo reaccionó el Partido Independentista, más allá de su liderato, Juan Dalmau, Denis Márquez, la senadora María de Lourdes Santiago y los demás que están en la legislatura. Lo que no mencionó y no trajo otras colectividades políticas, pero que ya ayer parecería que algunos líderes, sobre todo la presidenta o secretaria general de Proyecto Dignidad, también abrazó desde el punto de vista de la invasión a Venezuela. Y definitivamente todo lo que deja la historia importante que revive Donald Trump en aquello que en el 1823, con el primer presidente estadounidense, James Monroe, se estableció como la doctrina Monroe. Vamos a hablar mucho sobre eso y de cómo está colocada hoy Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, que comenzó, como ustedes saben, una segunda elección que está siendo cuestionada internacionalmente por sus resultados. Más allá de por sus resultados, por lo que ocurrió para llegar a esos resultados. Delcy Rodríguez era la vicepresidenta y
el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de ese país levantó lo que es la Constitución de Venezuela para colocarla como presidenta una vez es secuestrado Nicolás Maduro. Vamos a hablar mucho sobre historia y sobre todo de lo que nos gusta hacer en Bonita Radio, que es poner en contexto los hechos, lo que ocurre, en este caso, en Venezuela. Quiero saludarlos a ustedes porque es el primer programa definitivamente de nuestro proyecto del 2026. Así es que voy a ustedes. Por ahí está Hilda Rodríguez, que hacía rato que no la veía por ahí. Saludos, Hilda Bodrogo, Mitalia Sánchez, Humberto Rodríguez, Norberto Cancel, Rita Guzmán, Edgardo Núñez, Javier Jiménez, Madeline Rivera Ramos, siempre Ángel Rivera, Nicolasa, desde Yabucoa, Yanni Moreno, Carolyn Miranda, la única congresista de puertorriqueña en Estados Unidos que salió inmediatamente, que invadió Estados Unidos a Venezuela, fue Nidia Velázquez, también de Yabucoa. Tito Mout, Luis Daniel Ortiz, Mick Bernie, Luis Matías, está por ahí Ixes Camilo, Yuyo González, Nelson Guzmán, Nanisma Guerra, María Isabel Santiago, Norma Rivera, Keila Chapman, saludos Keila, Heidi Ramírez, Omar García, Jay Heidi, siempre desde Michigan. Está por ahí Yanni, Vivian López Pérez, Lilian Ferrer desde Chicago, Rita Guzmán. No, está en la isla. Saludos Lilian, qué bueno que estás en la patria. Irisita Delgado, Carlos Román, Mildred Lozada, también está Mariana Soler, está Chaca Downs. Chaca, saludos, qué frío hace en Nueva York. María Buzó, María Colón Sánchez, gracias María Colón por tu aportación, nos llega siempre. Y Narciso, y Carlos y Narciso. Bueno, antes que empecemos a debatir lo que pasó en horas de la madrugada del pasado sábado, yo quiero decir claramente algo que escucho y leo desde la pasada madrugada del sábado, cuando el gobierno de Donald Trump intervino militarmente en Venezuela, secuestró, localizó en primer lugar a Nicolás Maduro y a su esposa, donde estaban durmiendo esa noche, y allá fueron los militares, y vamos a ver una imagen precisamente que All clear on my end. Una imagen que establece que así fue como se llevaron y secuestraron de su país a Nicolás Maduro. Clear. Y es el hecho de que mientras Puerto Rico sea una colonia de Estados Unidos, que precisamente Estados Unidos utiliza como base militar para invadir países latinoamericanos, en este caso, como hizo en Venezuela el pasado sábado. Cualquier puertorriqueño, cualquier persona de esta patria, se llame o sea un nacional puertorriqueño porque nació aquí, o sea un puertorriqueño porque ha hecho de este país su patria, está definitivamente utilizando el derecho que tiene a expresarse sobre esta importante noticia. Cualquier persona que viva en este país, donde Estados Unidos hace esto desde el mes de septiembre, y que el pasado sábado fue el lugar de donde salieron no solamente embarcaciones, de donde salieron aviones, desde donde utilizaron la base de Aguadilla para sacar a Nicolás Maduro y a su esposa de territorio caribeño. Cualquier puertorriqueño y cualquier persona que vive en este país va a decir lo que quiera y tiene derecho a decir lo que quiera de lo que pasa en Venezuela. Lo lamento por los venezolanos pitiyanquis, como dirían en los años 60, que abrazaron las políticas de Donald Trump para ahora venir a sufrir las consecuencias de una política discriminatoria. A nosotros nadie nos va a callar sobre lo que tenemos que decir de lo que pasa en nuestro país y en el hermano país venezolano, que es responsabilidad de los venezolanos tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con el chavismo o con Nicolás Maduro como presidente. Es
esa decisión de los venezolanos, que nosotros, créanme, no nos vamos a meter. Pero no nos manden a callar y no se atrevan a entrar a los muros nuestros a decirnos que nos callemos la boca porque nosotros no vivimos en Venezuela. Es irresponsable y es una falta de respeto. Mientras este país siga siendo utilizado por Estados Unidos para hacer lo que hicieron el pasado sábado en Venezuela, lo que quisieran hacer en Cuba, lo que quisieran hacer en Nicaragua, lo que quieran hacer en otros países donde en efecto se está viviendo un problema político real, que es responsabilidad de esos países resolverlo, nosotros vamos a decir lo que querramos y tenemos perfecto derecho a decirlo. Eso para que el que no le guste sencillamente no entre al muro de Bonita Radio, ni entre a nuestras transmisiones cuando tenemos que hacer el proyecto que hacemos todos los días de periodismo independiente, para empezar a aclarar las cosas en el 2026. Cuando en la madrugada se supo que habían explosiones en los sitios militares en Venezuela, definitivamente llamó la atención de lo que nosotros veníamos ya tratando de dilucidar cuando en septiembre empezó a militarizarse nuevamente a Puerto Rico y el presidente Donald Trump decía que lo que hacían en el Caribe, bombardeando embarcaciones y matando personas que ocupaban embarcaciones que ellos alegaban eran de narcotraficantes, era la justificación que el gobierno de Estados Unidos estaba dejando caer para invadir militarmente a Venezuela. Así es que lo vimos como la conclusión de aquello que ya desde septiembre venimos viendo cuando empezaron los operativos en el área del Caribe, comenzó a militarizarse a Puerto Rico nuevamente, se militarizaron o remilitarizaron otras áreas del Caribe como Barbados y otras islas, sobre todo las aguas internacionales. Y empezaron a haber movimientos para compra de suministro. Llegaron militares al área este, al área sur de Puerto Rico, desembarcaron en naves estadounidenses y tengo, parece que un poco de ruido atrás. Ahora está perfecto. Con militares desembarcaron en el área de Arroyo, por ejemplo, y así lo abrazó el alcalde popular de ese pueblo. Y así sucesivamente vimos cómo esto iba creciendo. Así es que culminó con esa intervención el pasado sábado. Nos llamó la atención que obviamente hubo aparentemente, de alguna manera, alguien que facilitó cosas en el área de Venezuela, porque no solamente allí se había ya hablado de que habían elementos de la CIA, sino que hay decisiones y hay acciones de esta invasión que se pueden dar solamente si hay información desde adentro. Yo quiero para empezar decir que me parece que todo lo que han dicho en las últimas 24 horas, que sobre todo percola en las redes sociales, de que supuestamente Delcy Rodríguez podría haber estado ayudando a la CIA y al gobierno de Estados Unidos para esta intervención. A mí personalmente me parece, después de estudiar la persona de Delcy Rodríguez, que es improbable que una persona, una mujer joven, 57 años, una persona que ha estado en el chavismo desde siempre, desde el 2013, que sabemos que el fenecido expresidente Chávez, militar golpista, porque no podemos decir que es otra cosa, lo fue en su momento, tenga alguna posibilidad de intervenir a favor del gobierno de Estados Unidos. Delcy Rodríguez, lo primero que hizo, después de saber que habían secuestrado a Nicolás Maduro y a su esposa, fue precisamente pedirle una prueba
de vida del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos. Y más tarde, cuando el Tribunal Supremo de Venezuela la juramentó, llamando la atención de la constitucionalidad del acto, porque así reza en su artículo, y voy a ver si lo encuentro porque entiendo que lo tengo por aquí, así reza la Constitución de Venezuela cuando establece que en efecto la ley magna de Venezuela le da la posibilidad al Tribunal Supremo de llamar la atención de que se traiga a la vicepresidenta para que jure como presidenta en lo que hay definitivamente un proceso eleccionario, según también lo establece la propia Constitución de Venezuela. Todo eso y un elemento adicional, y es el elemento que establece que Delcy Rodríguez es la hija de un militante del proyecto socialista de Venezuela desde la iniciación de una liga socialista en ese país. Fue una de las personas que en efecto secuestró a un militante de la derecha de Venezuela y quien murió precisamente a manos de lo que se conoce como el Departamento de Inteligencia venezolano o la DICIP, que en aquel momento en que murió el padre que fue asesinado finalmente, el padre de Delcy Rodríguez, en ese esfuerzo se establecía que era una operación también de la CIA de Estados Unidos. Me parece que es poco probable que una persona que sea de un cuadro tan militante como ese pueda llegar a participar con Estados Unidos para deponer y secuestrar a Nicolás Maduro. Me parece que son las narrativas que empieza a percolar la propia derecha para desestabilizar de alguna manera lo que definitivamente son los cuadros del chavismo en Venezuela, que no se fueron porque sacaran a Nicolás Maduro. Están allí. Esa es la vicepresidenta. Ha sido secretaria de Información y Comunicación de el proyecto bolivariano. Ha sido siempre, vuelvo y repito, desde que Chávez ascendió al poder, una persona del lado de ese cuadro de poder. Su hermano, Jorge Rodríguez, es el presidente de la Asamblea Nacional. No creo que estemos hablando de una persona que vaya a cooperar con el presidente Donald Trump para secuestrar a Nicolás Maduro. Y yo creo que quizás debemos empezar, después de decir eso, poniendo también en el contexto esa invasión del 3 de enero. No es la primera vez, porque eso nos va a llevar a lo que es más amplio, hablar sobre la doctrina Monroe y sobre lo que dijo el presidente de esa doctrina, que hoy la rebautiza como la Don Roe, porque está utilizando su nombre, Donald Trump, para también atraer o completar lo que en el siglo XXI está haciendo un presidente como él, que hizo en un momento dado América para los americanos, América completa, de punta a punta. Donald Trump, y que en aquel momento hizo James Monroe. ¿Y qué pasó el 3 de enero? También el gobierno de Estados Unidos depuso a un presidente y sacó a un presidente por la fuerza, acusándolo de narcotráfico. Porque aquello que en aquel momento del 1823 se componía como la expansión del imperialismo estadounidense,
con unos elementos geopolíticos específicos y de expansión de su territorio imperialista, se conforma de otra manera en el siglo XXI. Y no es extraño que de lo mismo que acusaron al entonces presidente militar golpista, lo sabemos, en Panamá, el gobierno de Estados Unidos esté haciendo lo propio con Nicolás Maduro, de narcotraficante. Porque en la región del Caribe y Latinoamérica es aquello que puede utilizar Estados Unidos o que intenta utilizar Estados Unidos para justificar invasiones. Ya no es el desparramiento y la amplitud de un proyecto socialista como pasó en Chile, como pasó en Sudamérica. Ahora es el alegado narcotráfico que nos afecta, por lo que tenemos que levantar un issue de seguridad nacional. Y lo traen de la mano de lo que supuestamente incurre un presidente, en este caso Venezuela, y en el pasado un presidente como el presidente de Panamá. Así invadieron Panamá, sacaron al militar, lo llevaron a Estados Unidos para ser procesado, igualmente, en este caso, con Nicolás Maduro, que esa acusación incluye a Cilia Flores, que es la esposa de Nicolás Maduro. Diferente en este caso porque obviamente también se llevaron a la primera dama. Pero no es casualidad el 3 de enero. Lo que los países latinoamericanos vindicamos como regalo de el proyecto histórico-cultural cristiano es el Día de Reyes. No es que vino Santa Claus en un trineo. Y así sigue el presidente Donald Trump, en este caso, proponiendo un imaginario y un producto simbólico importante cuando hace esa intervención. Lo que definitivamente está también muy apegado, como diría el profesor Eliseo Colón cuando escribió su columna sobre los símbolos que dejó esta intervención el pasado sábado. Y es precisamente la imagen de producto cultural de videojuegos. Fíjense que todas las imágenes que trajo el propio presidente Donald Trump, el Comando Sur, parecía un videojuego. La misma indumentaria que le colocaron al presidente Nicolás Maduro. Las gafas que parecerían las que se utilizan para los videojuegos o tridimensional. Los aditamentos en los oídos. Todo una imagen construida para que la gente se crea y se entretenga con esta invasión como si fuera un videojuego. Esto no es casualidad, gente. Esto es una realidad que construye el gobierno de Estados Unidos a través de la increíble y la terrible decisión, lo que puede suponer, no para Latinoamérica exclusivamente, para el mundo, la intervención de la soberanía de otro país por parte de Estados Unidos, que no es la primera vez que lo hace. Ahí está Irak, ahí está las intervenciones en Medio Oriente y las intervenciones latinoamericanas desde aquel momento en que intervinieron a favor de las dictaduras para tratar de deponer los gobiernos socialistas democráticamente electos. Esto no es casualidad. Esto tiene todo este trasfondo y por eso nos parece importante que hay que traer los contextos correctos y cómo se ha mirado desde que el pasado sábado hayamos tenido que ir a la historia para en efecto establecer si esta es la nueva política de la doctrina Monroe que incorpora desde el día 1 que llegó por segunda vez a su mandato Donald Trump. Y yo creo que es importante que coloquemos en principio
los dos mensajes que me parecieron más contundentes del presidente Donald Trump cuando hizo su conferencia de prensa. Para empezar, fíjense que Donald Trump no hace su conferencia de prensa en el Capitolio, en la Casa Blanca. El Capitolio bajito, aunque obviamente los republicanos ya han empezado a replicar el mensaje, pero también dejando caer los republicanos que, a pesar de que apoyan supuestamente porque había que sacar al dictador de Maduro, también dejando caer que les preocupa que el Congreso de Estados Unidos es quien único puede establecer y puede ordenar y puede categorizar una guerra, y ni siquiera el liderato del Senado ni de la Cámara estaban enterados de la planificación que tenía para el sábado esta intervención militar en Venezuela. Y el presidente Donald Trump dice que es que no lo podían decir porque de allí se filtran muchas cosas. Ojo, estamos hablando que mientras el lugar donde invade Estados Unidos hace una lectura correcta de su constitución y coloca ahí a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno de Estados Unidos se pasa por el forro la constitución y no hay un levantamiento de los republicanos en el Senado y en la Cámara diciendo es ilegal. No, lo dejan caer así como bajito, porque Marco Rubio supuestamente se telefonió con el presidente del Senado en un momento dado, el líder de la mayoría republicana, para decirle lo que estaba pasando en Venezuela. Pero se supone que es el Congreso. Ya los demócratas lo han dicho con todas las letras, incluida Lidia Velázquez, que dijo que esa guerra, esa intervención era ilegal, que era una guerra no aceptada por el pueblo estadounidense y que el Congreso no pasó juicio sobre esa intervención. Que es una vez más una intervención para cambiar supuestamente a un régimen. Y yo creo que aquí también hay que decir, antes de pasar a las expresiones de Donald Trump que nos parecen más importantes de la conferencia de prensa. Nadie puede negar en este momento que el gobierno de Nicaragua, que el gobierno de Cuba, que el gobierno de Venezuela estén implicados en actitudes y conductas antidemocráticas desde el poder. Y lo último que pasó en Venezuela fue el asunto de las elecciones que fueron cuestionadas, que están siendo cuestionadas, que nunca hemos visto las famosas actas para ver si en efecto la oposición ganó o ganó el gobierno de Nicolás Maduro. Eso está cuestionado y están cuestionadas las formas, están cuestionadas las maneras en que han hecho mucho, y la lectura de afuera es que definitivamente tanto las conductas relacionadas con los derechos humanos y muchas de sus posturas hacia afuera, hacia lo que debe ser transparente, están siendo cuestionadas. Estamos clarísimos. Pero no por eso vamos a permitir o vamos a estar de acuerdo con que es la invasión a la soberanía del país de Venezuela la postura correcta para terminar con lo que ha hecho mal ese gobierno. Primero, que a quien le toca es a los venezolanos, estén afuera porque votan o estén adentro. Segundo, porque ese es el orden del derecho internacional. Porque no se supone que cuando usted va a las Naciones Unidas se siente y esté de acuerdo con la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, que dice que no hay posibilidad de que un país invada a otro o que haya una agresión contra otro. El menos que está pidiendo aquí que haya una intervención de las Naciones Unidas y una reunión urgente es el presidente de China, el primer ministro de China. Xi Jinping ya lo dijo con todas las letras, lo que hay es que sentarse en las Naciones Unidas. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Se supone que todos estén sentados ahí. Me llama la atención el silencio de otros líderes. Ha hablado Claudia Sheinbaum de México,
Ha hablado Petro, ha hablado Lula, ha hablado obviamente Argentina para plegarse a favor, Javier Milei, de la invasión. Pero es posible, como ha dicho alguna gente y algunos analistas a través de las redes y en medios tradicionales, es posible condenar el gobierno de Nicolás Maduro, cuestionarle todo lo que ha hecho con ese país, y es posible estar en contra de la invasión, porque es que no hay manera de aceptar que el vecino se meta en su casa y le tumbe todas las paredes porque sencillamente lo escuchó dándole una pela a su hijo. No es posible. Usted tiene que utilizar los mecanismos y usted tiene que traer cuál es el derecho para poder intervenir en ese asunto. Es ese. Porque finalmente es posible que usted se meta y esté violando la ley. Pues de hecho, si ustedes hablan de un país de ley y orden, no es posible que usted diga, o que algún político diga, como escuché en este fin de semana de políticos de aquí, que dicen que vienen a salvar el mundo y vienen a salvar a Puerto Rico. Decir que hay que permitir invasiones, que hay que permitir que maten gente. Los famosos collateral damage. Para salvar a Venezuela de la dictadura. No, sorry. El que dice eso se atreve a ser dictador. El que dice eso es otro Bukele, que viola los derechos en El Salvador, y aquí hay gente que lo aplaude, inclusive esos. El que dice eso me tiene cara de camarón, como diría una amiga de aquel momento en que vivíamos en las escuelas, que habían camarones infiltrados en las escuelas. Los famosos policías encubiertos. El que dice eso, sí, hiede, apesta a uno que se está infiltrando. Mucho cuidado con los héroes de pacotilla. Vamos a las dos intervenciones que me parece son importantes para seguir con este análisis que tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y en Venezuela, pero sobre todo en Venezuela, después que el presidente Donald Trump decidiera ir contra el pueblo venezolano y su soberanía. Vamos a escucharlo. Son dos videos, pero vamos a escuchar el primero, vamos al análisis y después escuchamos el segundo. 90%. Each boat kills 25, on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. 90%. Each boat kills 25, on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela.
We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. Fíjense, como Donald Trump dice que llegaron a Venezuela y que no se van a ir hasta que no haya una transición ordenada. Esta es la colonización de un país soberano en menos de 5 horas. Esto es decir, lo que ha pasado con Puerto Rico, que es un territorio de Estados Unidos, sin que medie una intervención con el gobierno como hubo con Puerto Rico después de la guerra hispanoamericana. Nosotros nos colonizaron a base de ser el botín de esa guerra hispanoamericana. Y después con una intervención, después de imponerse con un gobierno estadounidense, con una intervención de un gobierno que fue elegido o se propiciaron elecciones precisamente después de una constitución, una constituyente, etcétera. Con algún hablar, pero obviamente después de imponer la bota aquí, porque tampoco fue relajado. Pero lo que quiero decir es que ese proceso de colonización se dio precisamente a través de un proceso de colonización y conquista. Aquí 3 horas. Llego, busco al presidente y después digo, mira, by the way, no me voy a ir. A las palabras del presidente Trump, que dicen, en efecto, en esa misma conferencia de prensa, de que Delcy Rodríguez debe ser la presidenta porque esa es su constitución, yo creo que se impone lo que tratamos de establecer desde el inicio de este programa, que tiene que ver con cuál va a ser la postura de Delcy Rodríguez y cuál ha sido la postura de Delcy Rodríguez en el camino a esa intervención militar. Y es que Delcy Rodríguez, cuando asume posesión del cargo de presidenta, según la Constitución de Venezuela, hace este video. Y le voy a poner en parte lo que me parece más importante de lo que dijo Delcy Rodríguez en esta intervención al pueblo venezolano. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos. Es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma, para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular, se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional. Salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Yo lo lamento, pero a mí esta no me parece una intervención de una persona que haya cooperado con el gobierno de Estados Unidos para que fueran a secuestrar a Nicolás Maduro y a su esposa. A mí me parece una intervención seria, ecuánime hasta cierto punto, pero asertiva, de lo que dijo literalmente, que no van a aceptar que los colonicen ni ser esclavos de un imperio antiguo, de un imperio nuevo o de un imperio en decadencia. Y definitivamente el imperio antiguo es Estados Unidos y también es el imperio en decadencia.
porque ahí está la realidad estadounidense, desde el uso y abuso de droga de su población hasta la economía terrible y fallida que han tenido hasta el momento, bajo la presidencia del que dijo que lo iba a arreglar todo, que ahora quiere arreglarlo todo con un cheque de $2,000 a los niños y a las niñas en las escuelas. A mí me parece que es importante lo que dijo Donald Trump, lo que supone para la política internacional de Estados Unidos y el proyecto político exterior de Estados Unidos, que insista en la invasión de otro país, pero que lo colonice en medio de 3 horas, en medio de una operación de videojuego, que es lo que quiere que el pueblo consuma, pero que es la operación más peligrosa del siglo XXI que ha tenido Estados Unidos en la región latinoamericana. Porque, como decíamos ahorita, y como mencionó el propio presidente, y ya vamos a entrar también en el segundo video, pero antes tengo que ponerle un video intermedio de una intervención de los periodistas con el presidente Donald Trump cuando estaba abordando el avión presidencial. Es la posible intervención en otros países latinoamericanos, y en medio de la conferencia de prensa dijo que lo que le molestaba de México era que no lo dejaban atacar los carteles y acabar con los carteles, porque él alega que con esto va a acabar con los carteles que circulan de Venezuela hacia Estados Unidos para llevar droga. Pero acaba de darle un indulto al que llevó 400 toneladas a Estados Unidos, dicho por la DEA, dicho por su propia administración de la Agencia Federal Antinarcóticos, de que eso fue lo que hizo Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras. Pero en relación a México, a Colombia y a Venezuela, ahora es que él va a atacar el narcotráfico, ahora es que se va a acabar el narcotráfico. Ahora es que me imagino que todos los adictos que hay en Estados Unidos se morirán en las calles porque dice él que no va a entrar la droga. Cosa que usted y yo sabemos que no es cierta. En medio de todo eso, el presidente de Estados Unidos también tuvo esta intervención con periodistas entrando al Air Force One. What do you need from Delcy Rodriguez? Your total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. That Cuba is ready to fall, you know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down. Fíjense cómo Donald Trump habla de que a Cuba le falta poco. Cuba tiene serios problemas, gracias al embargo también de Estados Unidos. Y eso, nadie que se respete y haga un análisis sobre la situación cubana puede decir que el embargo de Estados Unidos, la posibilidad de que no haya podido negociar ni comerciar con nadie porque Estados Unidos le pone el detente a cualquiera que comercie con Cuba, no es parte de la crisis que tiene el pueblo cubano. Trata de decir que no interviene porque a Cuba le falta poco, casi le faltó alegrarse de la situación terrible de los cubanos, que es una gran contradicción que también encontramos con muchos cubanos en el exilio, que se alegran de lo que pasa en Cuba con ese gobierno al que ellos no están de acuerdo y por lo que muchos de ellos dicen salieron de Cuba. También le pasa a muchos venezolanos, como si el mal proyecto cubano no le afectara a sus compatriotas como le afecta y fuera parte de lo que es posible si entrara a Estados Unidos a invadir países como lo hicieron con Venezuela. Lo que también hacen, vuelvo y repito, muchos venezolanos. Pero
lo más increíble es que se atreva a establecer, como lo estableció también en la conferencia de prensa, y ahora vamos a ese video, que lo que quiera hacer Estados Unidos con Venezuela es quedarse con sus recursos naturales más allá del petróleo, porque él habla del petróleo, que es lo más evidente, es lo más claro, es lo que María Corina Machado decía que es importante, o era importante si el presidente Donald Trump seguía con su plan de invadir a Venezuela, porque la Premio Nobel de la Paz lo apoya, le parece muy bien. A María Corina Machado le parecía muy bien, todavía no le he escuchado en momentos en que el presidente Donald Trump dijo, incluso en la conferencia de prensa, de que ya no era la persona para dirigir a Venezuela, porque la gente no la quería. Ella era bien buena gente, pero no podía ser ella. Y en medio de todo esto, Donald Trump dice en esa conferencia de prensa y después cuando habla con los periodistas que van a entrar y van a dejar entrar a las grandes petroleras estadounidenses, que son las que saben explotar el petróleo, para que Venezuela vuelva a ser un país que viva y que tenga posibilidades económicas más allá de todo, de ese recurso natural que tiene en bruto. Y sabemos que lo tiene porque es uno de los países con más cantidad de petróleo y más reservas de petróleo ahora mismo en el mundo. No solamente lo dice en intervención aparte con los periodistas, lo dice en la conferencia de prensa. Pero antes de irnos, con relación a María Corina Machado, que de alguna manera lo trató en directo en la conferencia de prensa y después lo trató cuando los periodistas le hicieron las preguntas ahí en esa conferencia, eso da al traste con la carta que emitiera María Corina Machado ayer cuando supo de la invasión de Estados Unidos a su país. Y la Premio Nobel de la Paz dijo, y cito, hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional para todos los oficiales y soldados que le integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos. A todos. ¿No es que usted negoció algo con el presidente Donald Trump? Pues yo le tengo malas noticias, Corina Machado, porque el presidente Donald Trump dijo que usted no era la persona. Marco Rubio lo acaba de rectificar, de apoyar y de decir ayer en la noche que usted no es la persona. Y que ellos están confiados en una transición democrática, pero no con usted. Y eso es importante, porque me parece que a María Corina Machado y a María Elvira Salazar le pasó lo mismo que a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que votaron por Donald Trump en el 2024. Que le prometieron villas y castillas y ahora los están enviando a sus países porque no los quieren en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan en esa conferencia de prensa, poco más de hora y 40 minutos, Donald Trump dijo, quizás en 6 ocasiones, que se trataba de que Venezuela fuera independiente, seguro y rico. Que por eso él invadió y por eso sacó a Maduro. Como cualquier militar golpista. De esto es que lo que acusaron a todos los militares golpistas, incluido a Chávez, que lo fue en su momento. Pero la democracia de Estados Unidos se atreve a decir que es democracia ir a un país y buscar al presidente y sacarlo por la fuerza para que sea llevado a la justicia estadounidense. A Juan Orlando Hernández lo sacó el gobierno democráticamente electo de Xiomara Castro, de Honduras, y se lo puso a disposición del gobierno
de Estados Unidos en un esfuerzo de extradición. No lo fue a buscar el gobierno de Estados Unidos. Si fue un error político o no, lo sabrá el pueblo hondureño. Pero así ocurrió. Fueron los hondureños que sacaron y lo llevaron a la extradición porque tenían un acuerdo de extradición con Estados Unidos. En este caso es al revés. Es el gobierno de Estados Unidos, de la República estadounidense, yendo a intervenir con la soberanía de otro país. Y por eso tanto Petro como Lula y como Claudia Sheinbaum dijeron exactamente lo mismo. Violatorio del segundo y cuarto artículo de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. No es posible. No se puede utilizar la fuerza para ir a intervenir con la soberanía de un pueblo. Y vamos al último mensaje del presidente Donald Trump, que tengo que decir, y esto antes de ir a ese video, que no estaba todo el tiempo Pete Hegseth en la conferencia de prensa, pero en un momento entró. Ahí lo tienen. Marco Rubio estuvo en todo momento. Vamos al segundo video cuando Donald Trump habla de petróleo. Vamos a escucharlo. Bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be in bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, Donald Trump, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure. Aquí estamos. Escuchan a Donald Trump hablando de petróleo y yo le conté en la hora y 40 minutos, mínimamente habló 33 veces del petróleo, de lo que van a hacer las petroleras estadounidenses, de que van a poner ese país a correr, de que van a arreglar la infraestructura petrolera, que está desbaratada, que van a poner ese país y que le van a repagar a las petroleras estadounidenses por todo lo que hagan a favor o en la reconstrucción de la infraestructura petrolera. Lo que sabíamos desde el día 1 y que muchos analistas trajeron desde norte a sur en Estados Unidos, pero también en el mundo entero, sobre detrás de qué iba Estados Unidos. Y no solamente el petróleo, el litio y todo aquello que tiene que ver con los grandes recursos naturales que tiene Venezuela para incorporarse a la triangulación importante que tiene que ver con el desarrollo, sobre todo, de inteligencia artificial y de otros productos tecnológicos como son incluso los celulares y los drones. Porque esa es la tecnología que se utiliza, los recursos naturales que se utilizan para desarrollar esa tecnología. Lo dijo Donald Trump, no lo dijo Carmini. Exactamente. Vamos por el petróleo. Y ahí está. Y muchos se han cuestionado precisamente lo que suponía una intervención como esta y supone para cualquier pueblo. Yo me atrevo a decir que lo peor está por venir para Venezuela. Y que Latinoamérica, Puerto Rico incluido por ser base militar de Estados Unidos,
en ese esfuerzo, no está exento de cualquier agresión. No está exento. Y por eso llamar la atención de que sea Xi Jinping el de China, que tiene intereses en Latinoamérica, y el gobierno y el imperio en decadencia que estaba hablando Delcy Rodríguez es precisamente de Estados Unidos, porque lo que China ha hecho es bien callado y bien estratégico, es desarrollar todos los países latinoamericanos desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de los puertos. Ahí está Panamá, Nicaragua, Honduras, Colombia. Todo el apoyo estratégico de esas diferentes industrias en los pueblos latinoamericanos, precisamente dándole la mano, lo que no ha hecho Estados Unidos, porque su política intervencionista no lo ha dejado hacer otra cosa que no sea intervenir para ganar ellos y retirarse y dejar los países destruidos. Y ahora le tocó otra vez a Latinoamérica, de diferente manera. Pero esto que desarrolló China en Occidente, en el área de Latinoamérica, le comió los dulces y le está comiendo los dulces a Estados Unidos. Y eso es lo que Estados Unidos no puede perdonar, y por eso la intervención en los lugares donde ellos han llegado. Porque si algo se demostró y se demuestra cada vez que vemos lo que hace China con la producción de tecnología, es cómo ha intervenido esa tecnología, el desarrollo de esa tecnología en el poderío militar chino. Así es que no vinieron a salvar a nadie. No vinieron como en el videojuego, entre los buenos y los malos, y los nenes y las nenas jugando con los reyes, con los regalos de reyes. No. Vinieron por el petróleo y por los recursos que lo van a hacer más rico y lo van a empoderar más desde el punto de vista militar, que eso es lo que quisieran. Y desde tantas otras industrias, porque ahí están los donantes de Donald Trump, los que manejan la industria de la tecnología, los que podrían beneficiarse de una intervención con un país que tiene recursos naturales para desarrollarla. Todo eso está en juego y lo sacamos del mismo discurso del presidente Donald Trump. Pero yo quiero hablar de la doctrina Monroe para terminar en Puerto Rico, porque es bien interesante. No solamente la enajenación, lo cutre, lo vulgar, lo falto de conocimiento y de inteligencia del gobierno de Jennifer González y de Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez en esta invasión de Estados Unidos a Venezuela. La doctrina Monroe, como les dije, no es otra cosa que aquel poderío que James Monroe entendió que era el espíritu nacionalista que debía imponerse en aquel momento del siglo XIX. Y cuando hablaban de América para los americanos, hablaban precisamente de que ese orden geográfico y de geopolítica por un imperio en crecimiento tenía que darse a través de todas las Américas. Y yo quiero que ustedes sepan que el presidente Donald Trump rebautizó la doctrina Monroe en Don Roe, porque es él, Donald y James Monroe, los que quieren una vez más América para los americanos. Eso está en la historia, y a todos los que lo quieran buscar, hay diferentes historiadores estadounidenses y del mundo entero que han estudiado las políticas de la doctrina Monroe, que en un momento dado era el poderío americano, pero en otro momento dado se daba, como más recientemente en todo lo que desarrolló la política exterior con Israel, etcétera, etcétera, y Medio Oriente, en acabar con todos los regímenes y gobiernos de Medio Oriente que no le daban paso a Estados Unidos para explotar una vez más recursos naturales. Y eso es las diferentes, esas son las diferentes fases del desarrollo del imperio estadounidense. Y estamos hoy, como algunos dicen, con un imperio en decadencia frente a China,
frente a Rusia. Yo creo que más a China que a Rusia. Y hay otra estrategia, y la estrategia es volver a Latinoamérica. ¿Y qué dice en Puerto Rico? No se crea que aquí hay un político estadounidense puertorriqueño, porque ellos alegan ser estadounidenses, como Jennifer González o el propio Arthur Garfer, que pueda hablar de la doctrina Monroe. Me parece que les falta conocimiento, les falta educación y les falta sobre todo inteligencia. Pero Jennifer González hizo una conferencia de prensa para abrazar las políticas de Donald Trump. Con jefes de agencia y con la secretaria de la gobernación. Interesantemente no estaba el secretario, la subsecretaria de la gobernación, e interesantemente no estaba el secretario Francisco Domenech. Estaba la secretaria de Estado, Dios mío, que parecería que ella oraba o rezaba. Creo que ella es de una Cristo In, no es católica, para que no le hicieran preguntas sobre el asunto, porque ella no sabe inglés, pero tampoco debe saber un divino de si debe estar de acuerdo o en contra de la doctrina Monroe. No en fundamento, no en inteligencia, no con conocimiento, solamente para repetir los talking points. La secretaria de Estado de Puerto Rico. Y Jennifer González dijo que ella iba a hacer todo lo posible porque Puerto Rico siguiera siendo esa base militar importante para Estados Unidos. Que desde aquí va a sacar todo lo que haya disponible. No importa, sin hablar, sin atender lo que puede suponer que Puerto Rico es parte de ese intervencionismo militar de Estados Unidos y pueda ser, obviamente, objeto de agresiones. Claro, ¿por qué no? O alguien me va a decir que en una guerra de donde salen los barcos, de donde salen las aeronaves, de donde se mantiene a los militares desde el punto de vista de abastecer la fuerza naval estadounidense, etcétera, no es un blanco, sino vayámonos a la Segunda Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Ese es el gobierno de Jennifer González. Tomás Rivera Schatz ni les cuento. Tomás Rivera Schatz cometió un error a mi juicio. Ustedes saben que Tomás Rivera Schatz se pasa diciendo que aquí en Puerto Rico hay políticos que son adeptos de Nicolás Maduro y los involucra en el narcotráfico de Nicolás Maduro. Me parece que siempre ha sido un error, porque yo no sé si lo van a hacer, pero me parece que alguien puede venir para atrás y decirle a Tomás Rivera Schatz en cualquier procedimiento judicial, pero pruebe que los políticos de Puerto Rico son narcotraficantes. Tomás Rivera Schatz, es difícil hablar de soga en casa del ahorcado. A usted no le pueden decir narcotraficante, nadie tiene esa prueba. A usted le pueden decir cómo intervino con narcotraficantes como José Coquito López. A usted le pueden decir cómo usted va a la cárcel y habla con narcotraficantes y los ayuda a mantener su status quo en las cárceles. A usted le pueden decir, Tomás Rivera Schatz, que a usted lo llamaron cuando el sobrino de su ex esposa fue acusado de narcotráfico y estuvo preso por narcotráfico. Todas esas cosas son posibles. Y Tomás Rivera Schatz volvió a cometer el error de decir en un Buenos Días Puerto Rico que aquí quedaban personas por venir a buscar porque eran narcotraficantes como Nicolás Maduro. Problemático. Vuelvo y digo, no hable de soga en casa del ahorcado. ¿Qué hizo el Partido Independentista? El Partido Independentista no hizo una expresión de algún líder de ese partido que, como sabemos, en anteriores ocasiones eran adeptos del chavismo y participaron de conferencias internacionales como de la Internacional Socialista, donde estuvo Nicolás Maduro. No habló Juan Dalmau, habló el partido a través de un comunicado de prensa y dijo que condenaban la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela, hablando precisamente de la intervención
ilegal de acuerdo al derecho internacional. Me parece estratégico porque definitivamente Juan Dalmau y el liderato de ese partido sabe que Tomás Rivera Schatz va a atacarlos personalmente. Vuelvo y repito, una cosa es atacarlos como políticos, porque sacan una foto siempre, la misma foto. María de Lourdes Santiago yo creo que tenía 25 años cuando vio a Nicolás Maduro. Participó de una internacional socialista donde estaba Nicolás Maduro. Y siempre sacan la misma foto para meterle miedo a la gente. Yo creo que fue estratégico de parte del PIB no utilizar a una persona para hablar sobre la intervención militar, sino utilizar al partido como colectividad. Pero también me pareció importante cómo Pablo José Hernández, presidente del Partido Popular, no habló por el Partido Popular, pero habló en calidad de presidente diciendo que uno podía diferir de la forma en que Estados Unidos trataba de intervenir con Venezuela, pero que había que justificarlo porque él es un dictador. Porque Maduro es un dictador y los venezolanos se merecen democracia. Una vez más, la refundación del Partido Popular resbalando, mire, no tripeando en ketchup, resbalando en Maví. No hay manera de que usted hable desde un partido que incluso tiene adeptos a la soberanía y que diga que quieran refundar ese partido, los preceptos de ese partido, refundarlos para hacer opción en el 2028, y desde el saque Pablo José Hernández, su presidente, diga que valida la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Porque es una intervención a todas luces ilegal, y él es abogado, además. Y él es comisionado residente en Washington. Y él es demócrata. Los demócratas, los de centro de la democracia del Partido Demócrata, están hablando de intervención ilegal. Los congresistas. Y el puertorriqueño del ELA en refundación dice que hay que justificarlo. Está exactamente como el otro que habló de que no importa, que hay que matar 2 o 3 gente, porque hay que salvar a los venezolanos de la dictadura de Maduro. Los que están del lado de Tomás Rivera Schatz. Bueno saberlo. Y Julio Javier Hernández, el portavoz del Partido Popular en el Senado, dijo que estaba en contra de que era una intervención ilegal a todas luces por el derecho internacional. Pero los que botaron la bola para terminar fueron Carmelo Ríos y Juan Oscar Morales. Carmelo Ríos, abogado, dice que el gobierno de Jennifer González está apto para ayudar en la gobernabilidad del pueblo del país venezolano, de Venezuela, en momentos en que Estados Unidos invade a ese país. Carmelo dijo y Juan Oscar Morales dicen que claro que sí, que de aquí se puede ayudar mucho. Juan Oscar Morales dice, bueno, estamos mal económicamente, pero eso a nosotros no nos representa sacar chavos del Fondo General. Eso es por lo que podemos ayudar porque somos tan buen gobierno, porque somos un gobierno democrático. Gente, la verdad que es que yo les digo una cosa, uno lo escucha todo y piensa que ya lo escuchó todo, ya, no hay más nada. ¡Bum! Ese es el gobierno y ese es el Partido Nuevo Progresista que dirige el poder hoy aquí en Puerto Rico. Ni siquiera a un gobierno tan malo como el de Jennifer González, ni siquiera, por lo malo que ha sido, porque en Puerto Rico no hay escuelas, porque en Puerto Rico los hospitales están en quiebra, porque en Puerto Rico el nivel de corrupción sobrepasa todos los límites que ha sobrepasado desde el primer momento en que hubo corrupción pública en Puerto Rico. Ni siquiera por eso a Jennifer González se merece que la saquen de Fortaleza como sacaron a Nicolás Maduro. Para nada. No se justifica una cosa con la otra. Pero aquí hay gente hoy justificándolo. No importa lo que suponga para los venezolanos que están allí y los que están afuera. Porque ayer yo veía cómo el mainstream del
los medios de comunicación de Estados Unidos le estaban dando cobertura a una venezolana que lleva en Estados Unidos sobre 15 años, que tiene licencia, que dice que sacó la licencia para poder ir a votar porque quería votar por Donald Trump y le llevaron al hijo hace 2 semanas hacia Venezuela nuevamente. Un joven que ya tenía no solamente su madre con ciudadanía o con residencia, que ya tenía una solicitud de ciudadanía en inmigración. De eso es lo que se trata. Y me parece que hoy, 5 de enero, había que profundizar sobre este asunto. Y hay que seguir hablando desde el periodismo, desde la información bona fide, desde los contextos, sobre todo desde la ecuanimidad y desde la solidaridad con un pueblo que está siendo invadido por otro. Me parece que en ese sentido queríamos traer las lecturas que hacemos de lo diferente que se puede mirar y desde las historias que hay detrás de las palabras de Donald Trump, de Marco Rubio. Estoy loca por escuchar a María Corina Machado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, María Corina Machado? ¿Qué pasó con su plegarse totalmente, casi enfermizamente, a Estados Unidos y la dejaron sola? Dice Edgar, milagro que el desgobierno va a hacer la fiesta de Reyes mañana martes. Imagínate tú. En eso estamos. Y yo lo voy a dejar porque me pareció bien chévere esta imagen con lo que dijo Robert De Niro en una última intervención pública sobre Donald Trump. Dice que esto es lo único que se puede decir hoy de Donald Trump. Antes de eso, recuerden, nos pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, las páginas. También lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Ese es siempre nuestra dirección para que envíen los cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Los dejo con Robert De Niro y nos vemos mañana. No, mañana es Día de Reyes. Mañana vamos a reyar. Nos vemos el miércoles 7 a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café. No se olviden que siempre estaba Rodrigo Otero por ahí con las informaciones deportivas. Ya vi que hizo algo sobre Amanda Serrano y su victoria. Aquí los dejo. Nos vemos el miércoles. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.